Pues esto pasó la noche de ayer jueves 23 de abril en el Foro Urbano en Monterrey, Nuevo León. El ex campeón del mundo, el Cejitas Valladares, ganó por nocaut técnico en el segundo 1 del round 7 porque Juan Diego Tadeo, el polvorito, ya no pudo salir después del round 6. Esta pelea fue la estelar en Monterrey la noche de ayer. El Cejitas Valladares iba de local y no decepcionó, pero a mi gusto siento que algo le faltó. No fue contundente, no fue la guerra que nos prometieron. Y es algo que siempre le pasa al Cejitas Valladares. Hace buenas peleas, pero a veces cuando está de local se confía y no finiquita. Siento que le faltó esa agresividad que le hemos visto cuando va a pelear de visitante. Siento que le faltó más garra al Cejitas Valladares. Y el polvorito pues resistió y aguantó pelear contra un ex campeón del mundo. Un polvorito que en los rounds 4, 5 y 6 casi no soltó golpes, salvo uno que otro volado, porque también el Cejitas estuvo abrazando mucho. La mera verdad, me gustó que haya ganado el Cejitas, pero sí siento que le faltó ese último empuje y se le agradece al polvorito de ir e intentar hacer algo frente a un ex campeón mundial como el Cejitas Valladares. Por momentos el polvorito en el primero y en el segundo round se quiso fajar con el ex campeón de una manera muy valiente. Siento que lo hizo bien, pero la experiencia del Cejitas Valladares terminó dominando la pelea. Hay que decir que el polvorito viene también de una inactividad importante de casi 9 meses, y lo que sí, yo sí le aplaudo al polvorito por haber salido de la inactividad y fajarse al tú por tú con un ex campeón del mundo. Y fíjense que esta sería la quinta pelea consecutiva que el polvorito pierde. Tiene 28 años y la edad en los pesos mínimos sí importa bastante. Y antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te hagas miembro de Richie Blog. Tenemos dos tipos de membresías. Los miembros de la esquina pesada tienen acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp y aparte eligen la programación, entre muchos otros beneficios. Te dejo el link de los miembros en la descripción y en el primer comentario fijo de este video para que te unas a nuestra esquina pesada. El dinero que recaudemos de las membresías lo vamos a invertir en el canal, pagándole a un editor profesional para que nos ayude en la edición de los videos. Compraremos micrófonos y cámaras nuevas para salir a entrevistar y llevar a Richie Blog a otro nivel. Y volviendo a la pelea del Cejitas, yo creo que esto ya es un patrón del Cejitas Valladares. Estuve viendo la pelea en vivo a través de las redes sociales, a través de YouTube, y la gente no estaba muy feliz con el Cejitas, que digamos, por lo que se podía leer en los comentarios del chat. Y el Cejitas, les digo que se le vuelve un patrón que dar a deber cuando pelea de local. El Cejitas se crece mucho cuando va de visitante. Le vimos una pelea muy buena contra Ginjiro Shigeoka en Japón. Las dos peleas en Japón contra Shigeoka fueron una obra de arte. Con Shigeoka vimos a un Cejitas muy diferente al que vimos ayer. El Cejitas también ya tiene 31 años y aumentó su récord profesional a 33 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut, 4 derrotas, una por nocaut y un empate. Y no sé, la mera verdad, si al Cejitas le alcance con lo que le vimos ayer para volver a ser campeón del mundo. Me deja con mis dudas. Está difícil más a los 31 años. Ayer se impuso por experiencia a un polvorito que venía inactivo de casi un año, que viene de perder sus últimas 4 peleas. No lo sé, yo sí me esperaba un Cejitas más contundente, y ustedes, al final del cuento, pues no fue la guerra que se esperaba. Cejitas y su equipo habían promocionado la pelea como algo explosivo, que iba a ser una guerra arriba del ring, dijo el mismo Cejitas antes del combate. Muchos fans esperaban acción constante, intercambios fuertes, sangre o al menos un knockout o rounds muy intensos. En cambio, la pelea se vio mucho más controlada y táctica de lo que estaban prometiendo. Son cosas que hay que decir, a nosotros no nos pagan por hablar bien de nadie. Hubo muchos clinch, hubo muchos abrazos, hubo poca acción limpia. El Cejitas usó mucho el clinch para neutralizar los ataques de Tadeo. Tadeo entraba agresivo pero se quedaba trabado o no conectaba golpes limpios. Hubo mucho momento de trabajo sucio, mucho momento de inactividad, lo que hizo que la pelea se sintiera lenta y aburrida para el público. En el boxeo mexicano la gente amamos el estilo mexicano, que es ir adelante, tirar golpes, el corazón y la guerra. Y cuando vemos muchos abrazos o rounds donde casi no pasa nada, nos enojamos rápido aunque el local gane, ¿a poco no? Y esta fue la pelea estelar de la función de Round Zero Upper Fight en el Foro Urbano de Monterrey. Y pues la gente paga un boleto o prende la televisión o ahí está en las redes sociales esperando ver algo chido, ¿no? Algo memorable, algo acojonante, sobre todo con un regiomontano como el Cejitas regresando con hambre de título mundial. Y si sale una pelea más administrada donde ganó el Cejito sin complicarse, se siente más como una decepción. En resumen, el Cejitas hizo lo inteligente, controló la pelea, evitó riesgos innecesarios
episodios y se llevó la victoria por un nocaut técnico. Pero para el fanático casual o el que quiere acción pura, eso se traduce en una pelea mala o aburrida. Y es algo muy común en el boxeo, no basta con ganar, sobre todo en el boxeo mexicano. Muchos quieren que la pelea sea emocionante y sangrienta. Así somos la afición mexicana, la mera verdad, somos la afición más leal del mundo, pero también somos la más exigente, ¿a poco no? Y qué bueno que ganó el Cejitas, muy bien, lo felicitamos, pero le faltó convencer, es mi opinión como fan. Yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Les gustó la pelea? ¿Les gustó la cartelera en general? Y le mando un saludo a nuestros miembros del canal. Gracias por apoyarnos. A llevar a Richie Vlog al siguiente nivel significa mucho para nosotros cada peso que nos donan. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en esta pantalla final que estás viendo te dejo el video de Vaquero Navarrete contra O'Shaquie Foster, porque esta será la siguiente gran pelea del Vaquero Navarrete, por lo que hemos investigado en las redes. Este video es exclusivo para miembros. Hazte miembro del canal y disfruta de videos exclusivos como este y muchos más, así como chats exclusivos para miembros, acceso anticipado, emojis y muchas otras cosas más. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.